En el verso 21 del capítulo 12 del libro de Éxodo, la palabra de Dios dice así: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ya leímos lo que teníamos que leer. El asunto es, amados hermanos, que aquí estamos hablando del cordero que fue sacrificado por casa. Cada casa tenía que sacrificar un cordero, porque Dios había pronunciado que iba a haber juicio sobre Egipto, iba a pasar sus juicios, y estaban pasando dos cosas. Una, Dios estaba hiriendo a los hijos de los egipcios, las bestias, los primogénitos de todo. Pero también estaba el ángel de la muerte también buscando para herir las casas que no tenían sangre. Pero las casas que tenían sangre, Dios, aparentemente él se paraba ahí para que no entrara ningún ángel de la muerte. Dios tenía haciendo dos cosas, como él puede estar en varias veces en varios lugares al mismo tiempo. Se paraba en la puerta que tenía sangre y al mismo tiempo hiriendo a los egipcios, y el ángel de la muerte o el heridor estaba buscando una puerta de los hijos de Israel que no tuviera la sangre. Y esa que no tuviera la sangre, Dios no iba a proteger. Él dice claramente que tenía que ponerse la sangre sobre la puerta. El asunto es, amados hermanos, que todo esto que hemos leído, después la semana pasada sentí que era importante expandir acerca de la sangre. Esto que hemos leído es lo que llamaríamos la sombra de la sangre del Cordero. Esto era la sombra de la sangre de Jesús. Todo evento que pasó en el viejo pacto, que aparece en el nuevo, es una sombra de lo que iba a aparecer como la sustancia original de aquello que simplemente era una sombra. Tomando en cuenta esto, que esto era una mera sombra, y tuvo el poder para parar, Dios se encontró en una posición preventiva, evitando que el ángel de la muerte pudiera entrar. O sea que la sangre tiene dos cosas: te justifica con el Dios santo y puro para que Él te dé sus favores y sus protecciones especiales, y al mismo tiempo limita el poder del enemigo, le pone límites hasta donde él puede llegar. Dos cosas. Porque la sangre es la que nos justifica ante un Dios santo. Estos juicios que Dios pasó sobre los egipcios, Él los pasó sobre todos los hombres, pero las casas que tenían sangre eran absueltos del juicio que Dios había pasado sobre todos los hombres. Lo único que nos puede salvar a todos es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Porque naturalmente el hombre es culpable por causa del pecado, y la paga del pecado sigue siendo la muerte. Sigue siendo la muerte. En otras palabras, la muerte tiene permiso para matar a todo hombre, excepto los que tienen sangre de Dios. Excepto ellos. No puede hacerlo, porque estas personas han sido justificadas ante el santo Dios del cielo. Eso limita el poder del enemigo, lo frena, lo anula y le pone los límites de hasta dónde puede llegar. Importante. Nosotros tenemos que saber estas cosas, amados hermanos.
Y es importante saber, porque voy a hacer un contraste de lo que es la sombra y lo que es la sangre. Cuando digo la sangre, estoy hablando de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Cuando hablo de la sombra, estamos hablando de los corderos y machos cabríos que fueron sacrificados en el Viejo Testamento, que ellos simplemente reflejaban la sangre que iba a venir. Así que, tomando estas cosas en cuenta, iremos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13. Aquí hace un contraste de lo que es la sombra y lo que es la sangre. El verso 13 dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, hablando de los hombres que no conocían a Dios, digo, a los hombres que confiaban en el sacrificio que hacía Moisés, santifican para la purificación de la carne. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace un contraste del poder limpiador de la sangre de Cristo con el poder purificador de la sombra de la sangre, que eran los corderos, porque eso nada más llegaba a purificar prácticamente en la parte física, no llegaba hasta lo espiritual. En cambio, la sangre de Cristo llega a la raíz del problema. Pero el contraste que hace aquí se aplica a cualquier contraste donde la sangre de los machos cabríos causaron algún tipo de bendición en el viejo. Si la sangre de los machos cabríos causaron, por en el caso de los de Israel, causó que Dios separara la puerta de ellos para que no entrara el ángel de la muerte, ¿cuánto más la sangre de Cristo causará que Dios ponga su poder en tu vida para que el ángel de la muerte no pueda hacerte ningún daño? Aleluya. Porque la sangre de Cristo es lo que es más. La sangre de Cristo es la sangre de Dios. Es la sangre de Dios. Esta sangre no tiene precio. La Biblia, Dios mismo la llama preciosa, dando a entender que no puedes apreciarla. No hay valor que se le pueda poner, porque estamos hablando de la sangre de Dios. Entonces, tomando esta cosa en cuenta, el contraste es muy obvio. La sombra, y toda sombra realmente no tiene ningún tipo de poder para hacer nada. Una sombra simplemente es algo que puede, sin que si acaso asustar a alguien porque no sabe que hay alguien en el momento, pues es algo realmente inútil para causar cambios en la vida de otro. Una sombra no puede lavar platos, no puede limpiar casa, simplemente puede pasar y simplemente puede hacer saber a alguien que existe una persona detrás de esa sombra. Pero la que tiene el poder para hacer las cosas es la persona que está reflejando la sombra. Pero Dios nos hace saber que la sombra de la sangre del Cordero sí tenía poder. Sí tenía poder. Porque causó que Dios se pusiera a proteger del ángel de la muerte. Y obviamente el ángel de la muerte sabía que donde había sangre no podía entrar. Él se mantenía lejos, iba buscando casas sin sangre. Y casas sin sangre, sea egipcio o israelita, iba a morir. Lo repito. Casa sin sangre. Israelita, creyente o no, iba a morir porque no había sangre. Ahora, eso debe ponernos a nosotros a pensar, porque puedes ver algo. Dios nada más les dijo a ellos qué hacer con la sangre. Dios les dijo a ellos que pusieran la sangre. Era un acto de fe para ellos creer que la sangre iba a causar tipo de protección divina. Porque si tú nos ponías la sangre, dice, ¿qué va a hacer esa sangre? ¿Qué bien va a hacer esa sangre? Y no hace nada. Vamos a dormir aquí, vamos a comer y se acabó. El día siguiente todos han muerto como moscas. ¿Ve? Por desobedientes. ¿Qué quiero decir?
Tú como creyente, dice el Señor, si tú no usas la sangre, Satanás tendrá poder sobre ti para hacerte daño. Esto lo dio el Señor. Eso lo dio el Señor. Aleluya. Bendito el Señor, amados hermanos. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Todas estas cosas yo sentí de parte del Señor que tenía que expandir acerca de la sangre. Un tema que para mí es constante y diario, es normal para mí desde que yo soy creyente. La sangre vino con un papel especial en mi vida. No ha pasado una noche, cuando estábamos criando a Joan, no pasaba una sola noche que nosotros no le proclamamos la sangre. Ni una noche. Si no lo hacía yo, lo hacía mi esposa, pero nosotros todos los días le proclamábamos la sangre. Y obviamente nosotros lo hacíamos sobre nosotros mismos. Vimos victorias una tras otras, la cual no tendría tiempo para poder contar todas, porque tengo que enseñar la palabra. Pero tú vas a tener tu propia experiencia con la sangre si empiezas a usarla. Alabado sea el Señor. ¿Oyeron la palabra profética que vino a su momento? Esto no es simplemente enseñanza por enseñar. Esta es enseñanza que viene del corazón de Dios con revelación del Espíritu. Alabado sea el Señor. Las cosas que yo enseño, yo las creo. Yo no las enseño porque hay que saber. Y increíblemente, digo, hay muchos púlpitos enseñando muchas cosas y las cosas que la gente tiene que saber no se las están enseñando. No se las están enseñando. Porque la gente está metida en otras cosas. Yo me he quedado con la palabra. Me he quedado con la palabra porque la palabra se nos dio para que nosotros pudiéramos vivir en victoria. Es la palabra que se nos dio. Yo no estoy interesado en predicar tantas cosas. A mí me interesa saber lo que está escrito y su efecto en mi vida. Y lo que le estoy hablando aquí es de la sangre de Jesús. La sangre del Hijo de Dios. La sangre del Cordero. Es importante saber. Te voy a hacer una enseñanza corta, pero puede hasta ser preciso. Van a haber textos que van a soportar las verdades que vamos a estar hablando. La sangre de Jesús anula el poder de cualquier arma. Cualquier arma, física o espiritual. Iremos al libro de Isaías. Aleluya. Capítulo 54. Verso 15. Dios dice aquí: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor, Satanás es el destruidor, para destruir. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación, más exactamente, y su justicia de mí vendrá, dijo Yahweh. Aleluya. La palabra salvación y la palabra justicia. ¿Por qué hago énfasis en eso? Obviamente, para ser salvo tienes que tener la justicia de Dios como regalo. Pero el hecho que Dios habla de justicia es importante. Y créanme cuando digo que salvación significa justicia aquí, porque así es que debe ser. A veces los traductores hispanos lo pusieron de la manera que ellos consideraban más inclusivo, pero es mejor que las cosas estén como deben estar. Debía decir justicia. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que fue la sangre que nos justificó ante un Dios santo. Así que si alguien pronuncia juicio sobre mí para maldición, está yendo en contra de la sangre que me redimió y me declaró sin culpa ante un Dios santo. Así que juicio pronunciado, juicio anulado, porque la sangre me cubrió, la sangre me salvó, la sangre me redimió. Alabado sea el nombre de Dios. Eso anula cualquier intimidación satánica. Y de eso se trata cuando hablamos de la coraza. Eso causa
una protección a tu corazón, lo cual afirma tu corazón en lo que Dios ha dicho y quita todo temor contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué tal si yo estoy oyendo, te vas a morir, te van a matar? La sangre de Cristo está contra ti. Yo fui justificado ante Dios Santo por la sangre. Yo anulo tu condenación en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. No acepto pronunciación de juicio porque la sangre me justificó. Alabado sea Dios. Y eso me da poder contra el enemigo. Ahora, al yo decir eso, al yo creer la sangre, no solamente que me afirma mi corazón con mi fe en Dios, sino que Dios, el Dios que le dio a los hijos de Israel, que él iba a estar frente a su puerta y no dejará que el heridor entrare. Ese Dios va a venir a mi ayuda. Y sabe, no hay más grande y más fuerte que Él. Y el tipo de poder que pronuncia y trae la sangre no es el de la sombra. Estamos hablando de todo el poder con que Cristo se levantó de entre los muertos. Porque eso fue lo que trajo la sangre. La Biblia dice que Él resucitó por la sangre. Por la sangre. ¿Qué trajo? Porque la sangre trajo todo el poder de Dios. Y el infierno lo sabe. Al yo proclamar la sangre. Ahora, yo estoy hablando de lenguas que están pronunciando juicio. Pues si te voy a matar, la sangre está contra ti. Yo anulo esa acusación. Yo anulo ese juicio. ¿Qué tal si tiene el arma en la mano? Pronuncio la sangre. Y el Dios que tiene todo el poder me va a ayudar. Bendito sea el Señor. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo, tienes que usarlo. Hace un momento en una palabra profética, no entendé que no recuerdo exactamente lo que, pero tiene que ver que tú tienes que usar la sangre. ¿Qué quiero decir? Si tú no usas la sangre y cubres la casa donde vives, que sería este cuerpo, Satanás te puede matar. Tengo que decirte la verdad. Él te podría matar. ¿Por qué? Porque no estás ejercitando fe en la sangre del Cordero. Tiene que hacerlo algo diario, algo continuo, algo constante. Gente han salido de accidentes ilesos. Recuerdo que un hijo, que hoy un predicador rebelde, su mamá la cubría con la sangre. Él era un hippie, fumaba marihuana, se daba crecer el cabello como así de largo. Estaba endemoniado el muchacho, pero la mamá oraba y lo cubría con la sangre. Y se estrelló, el carro quedó destruido. La madre tuvo una visión y lo vio cubierto con la sangre. Él dice que él salió de ese accidente como que no hubiera pasado nada. Y él estaba mal. O sea, él estaba mal. Pero la sangre lo justificó. La sangre lo justificó. Ante un Dios santo. Por ende, gente que tengan hijos que no están bien, tú puedes cubrirlo con la sangre. ¿Sí? Por eso que tú no puedes realmente tener malos sentimientos contra tus hijos, porque no lo vas a cubrir, lo van a matar. Especialmente está viviendo mal. Y lo va a matar el diablo. Porque cuando ellos están mal, la gente lo va a juzgar. La gente va a pronunciar cosas malas sobre ellos. Y si no hay sangre, Satanás lo va a matar. Porque la gente lo está maldiciendo. A veces hermanos lo están maldiciendo. Especialmente cuando esas personas ocupan un lugar de prestigio en la obra de Dios y la gente ve que el muchacho no está viviendo bien, los mismos hermanos lo maldicen. Le pronuncian juicio. En vez de cubrirlo con la sangre, lo maldicen. Y no se cumple en ti lo que la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. Tú no eres misericordioso.
Pero otra cosa, si tú haces eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y familia, cuando tú pronuncias juicio sobre otro, oye lo que te voy a decir y te voy a decir claro. La sangre no te justifica a ti. Significa que tú estás expuesto a que te pase exactamente aquello que tú pronunciaste juicio sobre otro. Quedas sin gracia de parte de Dios y estás expuesto al mismo juicio que pronunciaste contra otro. Yo no sé si sabía eso. Así que tienes que tener mucho cuidado con tu boca. Mucho cuidado. Jesucristo no fue el que nos dijo: no juzguéis para que no seas juzgado. Perdonad y serás perdonado. No condenéis y no serás condenado. Si tú estás en el asunto de condenar y juzgar, en vez de orar y pedir a Dios misericordia por esta gente, cubrirlo con su sangre, tú te expones a juicio y Dios va a permitir que sea juicio sobre ti, porque lo único que te puede justificar es su sangre y tú te estás haciendo como tú eres juez. Aleluya. Seamos cuidadosos. Por eso Cristo nos dio una ley. El problema es que la iglesia, nosotros no estamos practicando el amor de Cristo. Por ende, lo que hacemos nos exponemos a juicio. Tú puedes estar viviendo bien moralmente, pero si tu lengua está trabajando sin misericordia, te será juzgado. Porque la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviese misericordia. Por eso que tienes que dejar que el amor te transforme. Yo oro diariamente: Señor, quiero ser como los bendecidos del reino. Yo lo llamo los bendecidos del reino. Yo nunca lo he oído a nadie llamarlo así, pero así es que yo he considerado que hay que llamarlos. Porque Cristo lo llamó bienaventurados los misericordiosos. La gente está más interesada en prosperar, no quieren ser transformados. La gente quiere manejar un carro nuevo y el corazón inflado. Maneja el carro nuevo, pero con un corazón de misericordia y amor y humildad y mansedumbre. Amados hermanos, yo puedo parar aquí y seguir hablando. Y no hay apuro, porque yo puedo seguir esta enseñanza después. Pero aquí me ha parado el Señor. ¿Entenderás tú lo que es el amor de Cristo? ¿Será que tú estás oyendo palabra y te entra por un oído y te sale por el otro? Y no es lo que tú hablas enfrente de la iglesia, es lo que habla detrás, cuando nadie te ve. Lo que habla con tus hijos, cómo te refieres a otras personas delante de ellos. Eres rápido para pronunciar juicios sobre la gente, sin realmente conocerlos. Tú no eres mejor entonces que una persona racista. Cuidado que tú eres racista. Tú juzgas a la gente por apariencia. Hay gente que merecen ser juzgados, pero aún así, tú fuiste llamado a tener misericordia. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, bendito sea el Señor. ¿Porque quiénes? Porque alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? Alabado sea el nombre del Señor. De eso se trata la sangre. La sangre es Dios teniendo misericordia del que no merece misericordia. Yo me ponía a pensar varias cosas que el Señor me ha mostrado que
en sí. Me está mostrando que en esa área estoy aprendiendo 2 o 3 cosas. No está dando el diezmo al Señor. Y si tú no estás dando el diezmo al Señor, tú mereces lo que te está pasando. El diablo se va a comer todo lo que tienes. Te van a quitar el carro, te van a quitar la casa, te van a tirar a la calle. Pero yo sí traté con la persona que no estaba haciéndolo bien. Le dije, si tú no ordenas tu vida, lo vas a perder todo. El diablo se va a comer todo lo que tienes. ¿Qué tú crees? Que la palabra no se cumple. Yo voy a dar más detalles mostrando cómo la palabra de Dios negativa, la parte negativa de la palabra se cumple en la vida de la gente. La gente no entiende. La gente tiene que entender que lo que es de Dios es de Dios. Dios no va a proteger, tú no puedes usar la sangre para que te protege ni de trabajo ni nada si tú no diezmas. Parece algo pequeño para alguna gente, pero es grande porque Dios sabe lo que eso significa para ti, porque tú no lo estás dando. Bueno, si tú lo estás dando, tú tienes que preocuparte, no estoy hablando de ti. Pero te estoy previniendo que el diablo se coma lo tuyo, te robe lo tuyo y tengas derecho de hacerlo. La sangre la usas después de practicar la palabra. Después de practicar la palabra, la sangre para el diablo, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Un hijo rebelde no puede usar la sangre él mismo y Dios lo va a ayudar. El que puede usar la sangre por ese hijo es la madre que sirve a Dios. ¿Me está entendiendo? Porque si tú estás en desobediencia y rebeldía a la palabra, aunque uses la sangre no trabaja para ti. La sangre va a trabajar por el que está viviendo a la luz de la palabra. Ahí es donde viene la parte de misericordia. Dios va a permitir que otro pueda pedir por ti. Obviamente son la gente que te ama y que te rodea. Se va a parar en la brecha por ti y van a proclamar la sangre para que el diablo no te mate y no acabe con tu vida antes de ti. Y Dios va a honrar eso, que Él dice que Él ha prometido misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento por las próximas generaciones. Son misericordias prometidas para los padres que aman a sus hijos y que aman a Dios. El destruidor no puede hacerte ningún daño, ningún arma te puede hacer ningún daño. En este momento, y hay mucha de esta enseñanza tiene que combinarla con lo que estamos hablando los domingos. Si tú tienes miedo, tú no vas a proclamar la sangre. Tú te vas a enfatuar con el problema, tú te vas a quedar hipnotizado con lo que estás viendo, te va a entrar miedo y no vas a usar la sangre. Y si no usas la sangre, el diablo te puede matar. Pero al contrario, si la usas, el poder de Dios para el revólver, las balas quedan, lo que sea, la cosa que tú sales como si no ha pasado nada. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo tengo más fe en el poder de Dios que en el poder de un arma de hombre. Sabemos lo que eso puede hacer, pero muy poco sabemos lo que Dios puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y ahí es donde tenemos que empezar a tener más fe en el poder de Dios que se manifiesta en la sangre del Cordero. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. La sangre, la sangre, la sangre.